Hola a todos, soy Pablo Veloso. ¿Por qué es bueno, o por qué opino yo que es bueno leer? Vamos a enfocar aquí, porque si no la cámara no se entera dónde estoy. ¿Por qué es bueno leer? Yo leo todos los días. De hecho tengo un montón de libros también en papel. Tengo muchos en digital y muchos en papel. En digital obviamente tengo más o menos 3 bibliotecas de Alejandría, porque es más fácil acumular. Libros que no voy a llegar a leer en toda mi vida, obviamente, ni en 5 vidas. Pero también tengo en papel. A mí me gustan en papel también básicamente porque soy viejo y me gusta que el libro huela, pese, lo pueda tocar. Además me gusta, tengo como más sentido del contexto. Sé por dónde voy, sé qué me falta, sé en qué capítulo estoy, cosas así. El digital me marea a mí. Algunos dirán lo contrario, tengo amigos que dicen lo contrario. Mi amigo Edgar, por ejemplo, le encanta lo digital, pero ya me gustaría a mí poder tener esa percepción de las cosas. Para mí no se me da así. Entonces, ¿por qué leer? ¿No? Básicamente, podemos pensar que existen seres humanos a lo largo de la historia que han tenido problemas muy parecidos a los nuestros. Problemas de amor, problemas de trabajo, problemas de propósito de vida, problemas de entender el universo, problemas de enfrentar la muerte, la enfermedad, montones de cosas. ¿Y qué han hecho estas personas? Lo han pensado. ¿Cómo? ¿Cómo pudieron? ¿Cómo pudieron? De repente tenés un Heráclito, un presocrático, ¿no? Heráclito de Éfeso, un Parménides, un Tales de Mileto, Anaxímenes, Anaximandro, y después filósofos posteriores, Platón, Pitágoras, Platón, Sócrates, Epicuro, los estoicos, y así siguen avanzando, ¿no? Montones de filósofos hasta el día de hoy. Filósofos y pensadores en general, ¿no? Porque no hace falta ser filósofo de carrera para pensar cosas filosóficas. Así que ha habido a veces científicos que han hecho sus pensamientos también muy profundos. Entonces, ¿por qué leer esta gente? Bueno, básicamente porque nos damos cuenta que nuestro cerebro es muy limitado. Yo cuando quiero pensar un tema lo pienso muy mezclado con mi biografía personal. Yo nací en la Argentina, en Sudamérica, yo tengo tal edad, viví, eh, no sé, el periodo de la dictadura militar argentina y posterior después la llegada de la democracia. O sea, todo eso me fue marcando, la guerra de Malvinas. Y todo eso sumado más la Guerra Fría de Rusia con los Estados Unidos, la Unión Soviética, todo esto, series de televisión, millones de cosas hacen que yo piense las cosas de una manera determinada. Pero claro, Heráclito no vivió la Guerra de Malvinas. Y Heráclito no era argentino. Y Heráclito no conoció la Unión Soviética. Por lo tanto, tiene otra mirada. Diferente, en esencia parecida, pero en los detalles, en los accidentes, diferente. Entonces, si yo leo lo que dice Heráclito, es como tener un apéndice de mi propio cerebro, ¿no? Es como un internet, ¿no? Esa internet, esta red, net, ¿no? Interrelacionada. La idea es eso, una reflexión cruzada. Entonces yo me pongo a leer. Esta mañana estaba leyendo La agonía del cristianismo de Unamuno, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hago yo leyendo un vasco que vivió a caballo ahí en la Guerra Civil Española? Bueno, el tipo tiene una mirada muy interesante que yo no tengo y que leyéndolo la puedo comprender, incorporar, mezclar con la mía y pueden surgir cosas fantásticas, como cuando uno mezcla ingredientes y sale una comida buenísima. Entonces, ¿la comida está en un ingrediente? No, la comida está en la mezcla. ¿Y por qué hay tantos cocineros y siguen sacando recetas? Porque cuando combinas esto con una pizca más de aquello te sale algo que no te había salido antes. Entonces, leer es eso, es pensar con otras cabezas. Entonces alguien dice, bueno, ¿y por qué en lugar de leer no vemos documentales? Bueno, se puede ver documental, el problema está en que los que escribieron de primera mano. O sea, cuando uno lee Heráclito,
Sí, los fragmentos pueden haberse deteriorado y alterado con el tiempo, pero en sí uno lee a Kant, uno lee a Hegel, uno lee no sé, a Kierkegaard, al mismo Unamuno, como decía, el que sea, Platón, y lo que estás leyendo es a Platón, ¿viste? No estás leyendo el documental que te hizo la National Geographic o Discovery Channel de Platón, que tiene un sesgo, ¿no? Que tiene una orientación, que le dijeron al tipo que tenían que meterlo en cierto horario de la televisión de su país y por lo tanto querían un producto que fuera así, asá, que tuviera... Y así se le puede hacer decir hay una lectura de Hegel, por ejemplo, en clave religiosa, como ultracatólica o ultracristiana, y otra lectura en clave marxista, por ejemplo, que no tiene nada que ver, con más comunista. Entonces, si vamos a terceros, ese es el problema que tiene. Si yo leo, por ejemplo, un libro que se llame Cómo entender a Platón, y está bien si después lees a Platón también, pero el problema es que si no lees a Platón, quizá te quedes con una idea que era la idea del tipo que interpretó a Platón, ¿no? Y uno dice, sí, pero si yo leo directamente a Platón no entiendo nada. Y bueno, a veces hay que no entender nada también. A veces hay que aguantársela. Lo lees, no entendés nada, lo lees, no entendés nada, lo lees, y un día, eureka. Como decía Arquímedes, eureka, lo encontré. Pero eso tiene que ver con la repetición, con hacerlo muchas veces, insistir, darte el tiempo, darte la posibilidad. Entonces yo te recomiendo que leas, porque si no lees vas a ser un idiota. Y lo digo literalmente, porque idiota en la antigua Grecia era aquel que se encerraba en su mundo y no quería participar de la vida política. Era un marginal, un aislado. Cuando uno no lee, se aísla. Cuando uno no lee, no incorpora cosas, no cambia, y por lo tanto, cualquier cosa que te cuenten te la crees, porque no tenés perspectiva. Si yo me leo a Homero, a Hesíodo, pero no me refiero a leer cabalmente, no es que te tengas que leer el Quijote de punta a punta y después a Homero de punta a punta, la Ilíada, la Odisea. No, aunque sea pegar ojeadas a distintos fragmentos para ir generando contexto. Entonces te lees un pedacito de la Odisea, te lees un pedacito del Quijote, te lees un pedacito de, qué sé yo, de Spinoza, un pedacito de Leibniz, y vas generando una perspectiva. Entonces con esa perspectiva es que después tenés contexto, ¿no? Porque si no, como suele decir el viejo dicho ese de un texto sin su contexto es un pretexto, se convierte en un pretexto. Es decir, yo puedo sacar cualquier frase, decirla fuera de contexto, o sea, con ningún contexto, y suena buena, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, todos los, no sé, o la vida es sueño, ¿no? Como la de Calderón, la vida es sueño. Y así dicho, sueltísimo, puede significar tantas cosas distintas, pero si lo lees en el contexto de la historia que él cuenta, de Calderón, ahí, bueno, ya tiene otro sentido. Entonces, después te lees a Platón con la caverna, después te lees a Epicuro, después te lees a qué sé yo, a Demócrito. ¿Qué ruido? Hay un camión grande. Y vas a leer distintas cosas, vas generando un contexto de ciertas ideas. Por ejemplo, la idea de la muerte, la idea de la eternidad del alma, la idea... Así, hay ideas que van siendo trabajadas por distintos pensadores y le van aportando gotitas interesantes. Entonces de eso se trata. Si uno puede hacer eso, va generando ese contexto y después no sos un pelele, no sos un idiota, no sos un encerrado. Entonces, a mí, que he leído un montón de cosas, viene alguien y me tira 3 frases así pretendiendo ser aplanadoras y no cuajan, porque tengo una lectura, tengo un contexto. No soy ningún genio ni nada, pero tengo un contexto. En cambio, el que no tiene nada, el que se maneja con las frases cortitas de cualquier cultura, aquí en España son joder, tío, chaval, esa clase de frases, de jergas callejeras
que pretenden decir mucho y no dicen nada. Bueno, cuando haces eso, sos un idiota completo, de punta a punta, un tipo encerrado, que vive encerrado en 4, 5, 6 frases y con eso construye toda su realidad. Entonces, aquí en España se usa la expresión guay para decir bueno, bonito, agradable. Entonces, si yo digo esto, miro el Monte Naranco que tengo aquí delante y digo, qué guay, tío, ¿no? Qué guay, qué guay. Y después pasa un coche buenísimo y digo, oh, tío, qué coche guay. Y todo es guay. Si todo es guay, no tiene matices. No, este Monte Naranco no es guay. Este Monte Naranco es magníficamente verdoso, fructífero, natural, potente, impactante. No sé, miles de epítetos que uno le podría agregar, ¿no? Encantador, cautivante, sugerente, qué sé yo, tantas cosas. Guay, guay, ¿no? O chulo, acá se dice, qué chulo está esto, chulo. Y no digo de España en particular, cualquier lugar del mundo hace lo mismo. Qué chulo, qué guay, ¿no? Joder, tío, chaval. Son frases que te arruinan la vida. Te arruinan la vida intelectual. Y para cerrar, después pasa como le pasó a don Miguel de Unamuno cuando estaba como rector de la universidad, creo que era en Salamanca, y vinieron los de la Falange, que era la rama de la ultraderecha española, que habían hecho la guerra civil con Franco y habían vencido a la faceta más de izquierdas, y gritaron ¡viva la muerte! ¡Viva la muerte! Gritaron así. Y Unamuno se horrorizó y dijo, ¡qué manga de idiotas! ¡Qué manga de idiotas! Y entonces Unamuno no se callaba nada. En su discurso, cuando le tocó hablar, dijo la famosa frase lapidaria para él, de venceréis pero no convenceréis. Él había estado a favor de ellos pensando que era bueno lo que hacían y después se dio cuenta que no. Entonces dijo, venceréis, como diciendo, ustedes van a usar la fuerza porque son idiotas, no saben convencer a nadie porque no tienen matices en su vida, por eso gritan viva la muerte, pero no van a convencer a nadie, porque convencer es seducir. Y para seducir hay que acercarse, hay que tocar, hay que abrazar al otro, hay que conocerlo, hay que saber por dónde entrarle, hay que ser afectado por el otro, mancharte con sus perfumes, ¿no? Y esa gente no lo hacía. Viva la muerte, gritaban. Perfectos idiotas. Bueno, eso le valió a él un arresto domiciliario y finalmente acabó muriendo ahí. Pero fuera de eso, pensemos entonces lo idiotas que nos podemos volver cuando no estudiamos, cuando no leemos, cuando no aprendemos. Triste, pero se puede cambiar para pensarlo.